Morena es honestidad. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Gerardo Calvillo y le doy la más cordial bienvenida a esta segunda edición de este podcast nombrado La Charla con Gerardo Calvillo. Y el día de hoy vamos a hablar un tema de mucha actualidad política, y para esto me acompañan 2 grandes amigos, grandes cerebros de la actividad política en la región. Israel Reyes, que es licenciado en Ciencia Política y militante Morena. Mi güero, bienvenido. Muchas gracias, Gerard, por la invitación y un saludo ahí a la gente que nos va a estar viendo. Y mi amigo, escritor y profesor del movimiento, también siempre adelante en el movimiento, en la lucha, Daniel Maldonado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un saludo a toda la gente que nos da la oportunidad de expresarnos, de escucharnos y de tener una perspectiva, y pues a ti por la invitación. Hombre, gracias a ustedes por venir. Va a estar bien interesante porque vamos a destejer lo que está pasando en Morena. ¿Qué pasó en Morena? Todo el mundo tenemos la conciencia de que Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, es el espacio político en donde se expresan las masas populares, un movimiento que nació con nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, al que todos respetamos y queremos. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero el movimiento ha tomado un rumbo un poquito distinto al que se pensaba desde un inicio. Y ahí es donde vamos a comenzar, con el origen de Morena. Empiezo con mi amigo Daniel. ¿Cómo empieza Morena? Pues empieza como asociación civil. Recordemos que empieza cuando se da esta perspectiva del fraude electoral, alejamiento del PRD, y comenzamos un montón de personas interesadas en la política que ya habíamos participado por ahí en ciertos movimientos. Se abre esta oportunidad de estar en actividad política, de conformar redes y de buscar pues una transformación con base en un proyecto, en el proyecto alternativo de Nación, que hay que recordar que ya había tenido 2 publicaciones, no solamente el proyecto que se dio cuando se llegó al triunfo a Morena, sino uno que se presentó por allá de 2006, que está, el libro es un librito de portada verde muy interesante, y surge como esta intención de asociación civil, ¿no? De llevar luego la conformación de un partido político y pues hacer la transformación de las conciencias, que es una de los lineamientos principales, y generar a través del periódico Regeneración, el órgano informativo del movimiento, pues un impacto en la sociedad, que recordemos era un tiempo con una configuración hace 20 años ya, bueno, 20 años del fraude electoral de 2006, pero era una distancia completamente distinta a nuestra actualidad, ¿no? Había un control hegemónico del discurso por parte de Televisa y TV Azteca, la prensa corporativa era la única que tenía el mandato, y existían los cacicazgos políticos, tristemente pues, aún presentes en algunos lados, pero era una circunstancia en la que tenías que luchar contra un aparato nacional hegemónico muy, muy fuerte, y se comienza a dar todos estos simpatizantes, toda esta red de apoyo, estas visitas a poblados, la configuración eh, de espacios y lugares en los que tiene la oportunidad la gente de recibir el periódico, de tener una perspectiva de los discursos que se pasaban en la madrugada de López Obrador, y hacer este engranaje social que va siendo de impacto muy, muy, muy paulatino, pero muy fuerte, hasta llegar al triunfo electoral de 2018, ¿no? O sea, mucha gente de derecha o la opositora menciona que el triunfo electoral fue producto del hartazgo, y que fue producto, pues obviamente, de un estado límite, pero ese trabajo de base que estuvo en miles de hombres y mujeres en las comunidades, pues obviamente fue el que generó toda esta red de apoyo, estas circunstancias de una transformación de las perspectivas, ¿no? Que dio esta oportunidad en su momento de ampliar la visión de lo que era una política tradicional, que ahora pues lo mencionan como
la vieja política, ¿no? Que en realidad pues sigue permaneciendo en las formas, pero lo hablaremos un poquito más adelante. Espero que tengamos oportunidad de ello, pero forma como una cuestión social, ¿no? Como una cuestión donde cada quien contribuye al movimiento, donde se va dando esta participación de la gente interesada en un cambio profundo de las formas de hacer política, de la visión social y de la visión del ciudadano, porque fuimos ninguneados, ¿no? Creo que desde las perspectivas prioritarias es el primero de los pobres. Es una de los grandes frases de un ideario que luego se desarrolla acerca de la soberanía, el control de los alimentos y los energéticos. O sea, hay una planificación que creo que es una de las cosas que muchas veces se quedan pendientes al momento de ser propositivo en las candidaturas, el plan, ¿no? El plan a corto y largo plazo. Y creo que en 2006, perdón, en 2008, 2007 lo teníamos. O sea, era proyecto alternativo de la nación, la lucha por la soberanía, sin maíz no hay país, y la transformación de las conciencias, y sobre todo eso por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Porque estructuralmente estaba al revés. Que ha sido la bandera, ¿no? Ha sido la bandera, sí. Primero, absolutamente todo, primero los pobres. Israel, el origen de Morena, desde tu perspectiva. Sí, bueno, fíjate que ahorita, aprovechando que está aquí tan Maldonado, y que empezaste a preguntar, estabas escuchando lo que estabas desarrollando el profesor Daniel y recordando muchas cosas, ¿no? Porque yo en mi caso, bueno, primero quiero decir que yo no soy fundador de Morena, porque ahora luego ya salieron muchos fundadores de Morena, que yo no los conozco, pero ya todos son fundadores de Morena. Está bien. Yo empiezo a hacer y mi participación política es a partir apenas desde el año 2012. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de aquí de la PLESEPIS de la UAC. Entonces, recuerdo que estaba ahí en clase y de pronto me estaba preparando para ir a la escuela y escuché en la radio el movimiento Yo Soy 132 en que estaban organizando unos chavos. Me interesó, sentí interés por ese tipo de organización. Llegué a la escuela y después dijeron que unas personas, unos jóvenes estaban organizando por ahí en el bosque Venustiano Carranza y en la Alameda y le caí, ¿no? Llegué yo solo de ahí conozco a bien Maldonado y algunos compañeros muy valiosos. Sí, va. Es donde yo me enseñé a hacer política, a participar desde el tema político mi participación empieza desde movimientos sociales. Y sobre el surgimiento de Morena, yo recuerdo que había unos chavos ahí que eran ya con sus camisas de Morena, estamos hablando del año 2012, Morenaje, ¿no? morenaje, se Sí, llama bien. morenaje, morenaje. Sacin Pacheco, que ahora es regidora, Sí, sí, sí. municipio de Torreón. Antonio Rivera, que por ahí anda el Toño, servidor de la nación, creo que es. Los hermanos Morales, Citlali Ramón, El gato. Maite Méndez Porras, y alguno que otro que por ahí se me debe de escapar, ¿verdad? Ya tiene ratos. Y yo recuerdo que aquí al menos aquí en Torreón, ese fue el origen y el surgimiento de Morena. Años después me afilia a mí por primera vez al movimiento en el 2013 el compa Antonio Rivera, que cabe mencionar que fue el primer secretario de jóvenes de Morena aquí en Coahuila, y Morena obtiene su registro hasta el año 2014, después del rompimiento de Andrés Manuel López Obrador con el PRD, hace su propio movimiento y ya venía arrastrando dos fraudes electorales, en el 2006 y en el 2012. Entonces yo creo que ese es el surgimiento de Morena en el año 2012, 2013, al menos aquí en Torreón, en Coahuila. 2014 se obtiene el registro y después empieza el proceso de participación en temas electorales, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ese punto quisiera dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Nada más concentrarme en el origen y el surgimiento, pues ahí de alguna manera, yo no soy fundador, pero ahí estuvimos presentes. Ándale, Sabemos movimiento. quiénes son los que anduvieron, Sí, claro. porque ahora voy yo y digo, no, yo también andaba, ay, pues yo no me acuerdo, a lo mejor ya soy de mala memoria, pero pues hasta aquí la dejamos. Sí, bueno, de lo que entiendo es que Morena nace a partir, ese rompimiento que dices tú,
cuando el Plan México, no, las reformas estructurales, sí, que el PRD se va hacia, y hacen ese el tridente del diablo, ¿no? Con el PRI y el PAN para estas reformas de Peña Nieto, ahí es donde el Andrés Manuel rompe, y luego viene con este movimiento, impulsa pues este movimiento que ya venía trabajando desde tiempo, y la integración de compañeros muy valiosos que dices tú que ahorita ya no están. Hay otro que se te pase, yo lo tengo muy presente, mi amigo Julio Favela, o sea, un compañero que simplemente decidió meterse al tema académico y desde ahí da su batalla. Él me ha dicho, no, de aquí doy yo la batalla. Pero bueno, así como él, hay muchos compañeros. Empezamos, ¿por qué? Con el origen, para ir desmenuzando poquito a poquito lo que ha pasado y poder entender al Morena que está ahorita, que ya es un monstruo a nivel nacional y que es un ejemplo en el mundo o en América Latina, reducirlo un poco más, de en poco tiempo todo el poder que agarró, ¿no? Hablando de la política electoral, tú lo decías hace un rato fuera del aire, que hay muchos compañeros que participaron en el movimiento social, tenían esa duda, ¿no? De decir, bueno, es que es un instrumento político electoral y eso puede tomar otro camino o el camino clásico de la política y todas estas voluntades que participaban que querían realmente un cambio en las estructuras del Estado mexicano y de la sociedad, pues lo vieron, ¿no, mi Dani? Sí, 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 en realidad se inicia con todo este impulso de transformación, de renovación, de incluso la perspectiva de una política completamente transformadora y transformada, en el cual los usos y costumbres pues se fueran relegando, ¿no? Y se vio en un principio, sí se vio esta voluntad transformadora, de incidencia, de dar una horizontalidad de la participación, pero hay que decirlo, ¿no? O sea, se trabó en puntos de quiebre, se empezaron a reproducir los vicios de la política, la cuestión del manejo presupuestal, todo lo que suele ser parte de la burocratización del partido político. Yo traigo aquí el libro de Gramsci porque El Príncipe Moderno de Gramsci, desde que lo leí, yo dije, esto fue lo que le pasó al PRD y esto le puede pasar a Morena. ¿Por qué? Porque obviamente hay fuerzas en conflicto, económicas, políticas, sociales, que tienen que ser equilibradas o tienen que ser manejadas por la base horizontalmente, y si no, pues la dinámica se los traga, ¿no? O sea, comienza esta cuestión de la burocratización, del discurso doble, de la fachada, y creo que cuando se incorpora esta, este mandato ético, más que moral, un mandato ético que es no mentir, no robar, no traicionar, que escuchamos, pues obviamente es un lineamiento que va contra todas los hábitos de la política tradicional, ¿no? O sea, estamos muy imbuidos de este falso ser mexicano, el priista que todos llevamos dentro. Ahí titularon así un texto en el cual la moral es un árbol que solo da moras, o el político pobre es un pobre político, o yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay. O sea, Tranza no avanza. que no tranza, no avanza, ¿no? Que tanto es tantito. Es decir, una serie de fraseología que implican una ética o una antiética y que rompe con ello el no mentir, no robar, no traicionar, ¿no? Porque pues habría que preguntarse desde la perspectiva qué tanto estamos dispuestos como sociedad a realizar ese compromiso y qué tanto la gente que se mete a las estructuras políticas o que busca puesto, lo hace para servir o para servirse, ¿no? Y creo que uno de los problemas que se ha suscitado es que poco a poco se ha abandonado el sentido del como partido movimiento que se decía en un momento para enfocarse en la simpatía electoral, la obtención de votos y escaños y posiciones de poder político, que poder político es económico y viceversa, y el rollo de toda esta eh, perspectiva social de transformar
a profundidad la sociedad a través de la educación, a través del combate de las causas de las problemáticas sociales, a través de una visión, de una ética distinta, se fue dejando a un lado, fue cayendo en la simulación o se fue dando esta perspectiva de, pues yo ya acá alcancé mi escaño, me salvo y mi situación individual mientras la resuelva, tantano, cuando esta vocación de servicio, que recordemos que las personas que trabajan son servidores de la nación, ¿no? O sea, esa serie de palabras que se van, esta serie de términos que se van estableciendo, hablan del servicio público, hablan de una nueva ética y creo que poco a poco la propia dinámica partidista de poderes económicos, de poder político y grupos de interés fue haciendo que esta ética se convirtiera en fachada y no en una realidad ejercida, ¿no? No digo que no lo esté haciendo, pero creo que tristemente hemos visto una dinámica demasiado rápida de perredización de Morena. O sea, está bien canijo, porque te digo, es eso, ¿no? O sea, la burocratización, la simulación, el interés económico, el mando unidireccional, la incapacidad de la crítica y de la autocrítica. Entonces, sí considero que es un momento clave de ponerlo en perspectiva, es muy dañino, ¿no? Sobre todo ahorita que se tiene la hegemonía, que se tiene el poder político en las manos, tener en consideración ese mandato ético, o sea, ese mandato ético de ejercitarlo en todo momento. Para lograr esa hegemonía se pasaron situaciones, el movimiento, antes del 2018, porque el 2018 fue el clímax, el triunfo de Andrés Manuel, el cambio del sistema político en México, bueno, el inicio, pues, se pasaron situaciones como el fraude en el 2017 de Delfina, que ahorita, bueno, pues ya es gobernadora en el Estado de México, y más situaciones que vinieron, que fortalecieron el crecimiento, el movimiento, y el clímax fue cuando Andrés Manuel llega a la presidencia de la República, ¿no? Pero a partir de ahí hubo un punto de quiebre. ¿Dónde fue ese punto de quiebre, güey? Bueno, mira, a mí me gustaría regresarme un poquito porque nombras el movimiento y a mí me gustaría también partir desde hacer una diferencia entre el partido y el movimiento, Okey, ¿verdad? Porque yo considero que el movimiento es mucho más amplio, okey, porque el movimiento lo conformábamos jóvenes en aquel tiempo y no tan jóvenes, ¿verdad? Que, que repudiábamos el fraude que se venía cocinando para el entonces posible candidato Andrés Manuel López Obrador y que lo fue así al último por medio de las tarjetas Monex, que hubo un desastre, ¿no? Entonces nosotros repudiábamos, estábamos inconformes con el sistema político, yo creo que había un hartazgo social y se empieza a conformar un movimiento que abanderaban, entre otras partes, otras formas, nosotros como movimiento Yo Soy 132, pero había madres de familia. Era muy padre ver que organizábamos alguna marcha. Ahí andaba el Dani, Karim Zavala, que ahora es profesor de acá en la UAC, eh, Elías Argüello, que hasta nos prestaba, creo que ahora ya hasta es panista. Pero digo, pues, cada quien sus formas y sus filias, ¿verdad? Como Elías Agüero, perdón, Jacobo Tafoya, el buen Jacobo Tafoya, el Patán Camarillo, varios compas, muchos éramos el movimiento, pero también había madres de familia, padres de familia que llegaban a las marchas con sus carriolas a protestar y a denunciar un hartazgo social, y ahí estaban metidos los jóvenes que señalaba en un principio el morenaje, que posiblemente se iba a convertir en un partido político, que después se convirtió y que ahora es Morena, antes de llegar al triunfo electoral en el 2018, que es donde se combina. Entonces sí me gustaría hacer la diferencia entre partido y movimiento, porque cuando se consolida el fraude electoral que ya se veía venir, yo recuerdo en aquel tiempo que hubo un enojo, no, era un movimiento no local, era un movimiento nacional. Estaba los desplegados en todo el país. ¿Verdad? Recuerdo que se decía que había grupos guerrilleros, incluso hasta militares. Te lo comentaba con Dani fuera de cámara, mis hasta militares. Se decía que había grupos armados en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, en Chiapas,
Y nosotros estábamos ansiosos y se decía, pues ya nada más que diga Andrés Manuel y salir a la calle, güey, porque ya era demasiado, ¿verdad? Entonces, creo que hoy el país es otro, hay muchas cosas que hacer, pero ese es el movimiento. Y Andrés Manuel, años después declara, dice, se iba a bañar en sangre el país. Por eso decidimos crear un instrumento para, por la vía pacífica y electoral, consolidar el proyecto, la 4T, por eso el proyecto de transformación, que es más amplio, incluyente y que congrega también maestros, profesores, movimientos magisteriales, movimientos campesinos, movimientos sociales y demás por la vía pacífica y electoral, que se logra consolidar hasta el 2018 ganando la elección. Pero también recuerdo que la participación por ahí del 2017, el candidato, por ejemplo, de Morena para la alcaldía de Torreón fue el Willy Gutiérrez, tío de Luis Arizpe, porque Luis Arizpe estuvo con nosotros ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Él es unos semestres egresado antes que yo, priistas de hecho, ¿verdad? Siempre, y ese fue el candidato de Morena en el 2017, cuando el senador Guadiana, que en paz descanse, fue el candidato a la gobernatura. Luego decía, pues, ¿qué quieren que hagamos? Si nadie quiere ser en aquel tiempo candidato de Morena, porque el PRI estaba súper fuerte y lo sigue estando, tan es así que somos el único estado gobernado completamente por el PRI en toda la república, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se justificaba el tema de las candidaturas desde el ámbito electoral. Para terminar este comentario, quiero decir que yo no me integro al partido porque era de la bandita, de la raza, por mi formación ideológica y académica, además de que trato de leer por mi cuenta, ¿verdad? En la medida de mis posibilidades, ¿verdad? Porque también hay que sacar para la papa, como dice el dicho ahí en mi barrio, no puedes ir cargando la Virgen y tronando los cohetes, ya, pues tengo que jalar, pero lee uno por tu cuenta, te vas formando y y te vas haciendo de una construcción ideológica. Y además yo creo, ¿sabes qué, Jera? Que eso aparte se trae. Lo traes de alguna manera y te vas formando, ¿no? Locochón, De ¿verdad? sí, está uno, pues, en contra de las injusticias, la verdad. Bueno, entonces, yo intento participar en Morena. Esto lo digo porque yo era de los que decían: "No, políticos son un asco". Yo no quiero participar en un partido político. ¿Verdad? Yo intento militar en Morena cuando egreso de la facultad. Yo estudié grande, inicié mi carrera a los 28 años, ¿verdad? Este, por ahí del 2015, 16, no logro tener una militancia activa. Yo empiezo a participar en Morena cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y lo primero que hace él es bajarse su sueldo. Luego, eliminar las pensiones de los expresidentes. Y yo dije, este señor va en serio. Y entiendo una especie de llamado al pueblo consciente, politizado y organizado, decir, tenemos que ir todos. Y hay que sumarnos a dónde, al instrumento. Porque el objetivo del instrumento, en esencia, pues es ese, la búsqueda de justicia social. Ahorita que hablaba Daniel de fraseología, vamos a separar el poder económico del poder político. Vamos a cambiar la forma de hacer política. Es la transformación de la vida pública de México. Y el señor con muestras, nos dio muestras de que dije, este señor sí está haciendo algo en serio y me sumo como militante de Morena. Yo ahorita quiero decir que no tengo ningún cargo, tampoco ningún encargo. De hecho, hasta si me quieren quitar el bote de militante, está bien, no pasa nada. Simpatizante, díganme, del movimiento, del movimiento. Porque luego se enojan cuando dice, es que ¿por qué dicen obradoristas? No, o sea, hay que poner atención luego en los términos porque tienen un trasfondo. Y dices, no, es que los Soy obradoristas. ser obradorista que de Sí, Morena. yo, desde mi punto de vista, hay cuestiones muy críticas que ahorita vamos a pasar para allá, como decías, a ver, ¿cuál es el punto de quiebre en Morena? Para contestar tu pregunta, desde mi humilde punto de vista, modesto punto de vista, en el 2021, cuando se le abre la puerta a personajes que venían de diferentes partidos políticos a tomar las candidaturas de Morena, justificando que teníamos que tener la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores y en el Congreso para que el proyecto pudiera continuar y pudiéramos gobernar, como así lo es el día de hoy, o gobernar, que pudieran gobernar del 2025, 24, que fue ahora con la doctora Claudia, 24, 25, hasta el 30, ¿verdad?
de alguna manera estaba justificado lo que elegantemente le llaman el pragmatismo y otros dicen los chapulines, pero es el pragmatismo estaba justificado de alguna manera. Creo que ese es el punto de quiebre. Pero también creo que hay que cuidar las formas, hay que volver a los principios obradoristas y Básicos. lo más básico de participación, Principio, no mentir, no robar, no traicionar. de darle participación a los camaradas, de lo más básico, de que haya un sistema horizontal y no vertical. Ahorita Dani comentaba sobre sobre el libro, que tal, le voy a decir que a ver si me lo presta, pero he leído también un documento que se llama La Ley de Hierro de la Oligarquía de Robert Michels. También está muy interesante. Entonces, hay que irnos formando, ¿verdad? Los compañeros. Y bueno, yo creo que fue en el 2021 de manera justificada. Y yo digo, bueno, está bien. No teníamos perfiles fuertes. Bueno, es un partido muy joven, pero hay que diferenciar partido y movimiento. Y Sí, bueno, será de de acuerdo, acertado, pero para los fines electorales, como dices tú, bueno, se justifica, ¿no? Pero ya dentro de la esencia de lo que es el partido, que nace del movimiento, o sea, se aglutina todo lo que se hizo en movimiento, como lo que pasó en el 88. La candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, del fraude, del primer fraude, creo yo que se hizo tanto ruido en el 88 y todo mundo se aglutina en el PRD. Algo similar, digo, había muchas expresiones, hasta los partidos de en ese entonces de la izquierda se adhieren al PRD. Exactamente. Y nace esto, ¿no? Eh, el 2021 no estoy de acuerdo contigo porque más allá de la entrada de el pragmatismo, para no decir el otro término, este, también se empieza a dar desde el gobierno voces, bueno, un poquito desde antes, pero en el 21, a personajes, pues, de la derecha. Es decir, tener a un Poncho Romo de asesor de la oficina presidencial, pues, claramente te contrapone en términos ideológicos de izquierda y poner un cuate como Poncho Romo, que recalcitrantemente fue siempre derecha, y incluso estando dentro del gobierno repudiaba a la misma izquierda. Entonces dices tú: "Híjole, ¿de qué estamos hablando?", ¿no, Dani? Sí, desde mi perspectiva, el gran problema es que el movimiento empezó con el impulso de una creación de base social, de una creación de horizontalidad, de una cuestión de asambleas. Aún existe la cuestión de las asambleas con todo lo que se puede comentar y criticar al respecto de cierta simulación, no plena simulación, lo que es peor en algunos casos. eh, se va dando esta dinámica de sociedad participativa, ¿no? Recordemos que Andrés Manuel López Obrador es el único político que ha recorrido el país 3 veces, en todos sus municipios. O sea, y no solamente histórica la marcha, por el fraude electoral que se dio, no, o sea, no, 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 es un político que conoce y que sabe, que escucha las necesidades de la población y entonces esa población, pues, a través del movimiento, llegar a la vía electoral para que ese proyecto, conforme a todo lo consultado, todo lo vivido, testiguado, se pone en marcha, las necesidades, ¿no? Pero también tenemos que saber que hay grupos de poder, grupos de interés, poderes económicos, poderes fácticos, que hay que tener un juego político ahí. El punto es cómo el juego personal impera sobre ese tipo de relaciones, ¿no? Tristemente, el juego de la política y su propia dinámica, pues sí generó esta perspectiva de mucha simulación en principio. Yo como persona que estuvo en el movimiento en un principio me alejé porque vi mucha simulación. O sea, muchísima simulación. Y dije, no, pues yo aquí no tengo nada que hacer, ¿verdad? Claro. Lo que el equivalente ahora sería con la crítica o el propio uso de los instrumentos para cambiar ciertas dinámicas perjudiciales, no se están llevando a cabo, según me comentan, porque pues, se burocratiza, se pues, replican los vicios y creo que esta perspectiva de lo social, de la lucha que se hace, tiene que imperar con una horizontalidad del ejercicio del poder, ¿no? Porque
Luego tenemos una izquierda dura que critica y que nos dice, con justa razón en muchos casos, que Morena no es de izquierda, ¿no? O sea, que es socialdemocracia, que es reformista, luego están por ahí los que les gustaría un papel más duro del Estado, una perspectiva más socialista, en fin, hay un montón de perspectivas y visiones que en los hechos se fueron dejando a un lado para que las estructuras políticas, por el propio provecho electoral, eh, estas gentes que representan votos, que representan estructuras, se adherieran al partido y dieran el triunfo electoral, pero con esa adherencia se vinieron también toda esa serie de víboras prietas y tepocactas, ¿no?, creados por ahí, que son los viejos usos de la política, la compra de votos, la cooptación por amenazas, restringir a los perfiles, y creo que tristemente de ese objetivo que era en un principio a llevar a los mejores representantes de la sociedad, de la izquierda, las personas con la formación adecuada, con su trabajo, incluso sin formación, pero con un trabajo de campo y un trabajo social muy fuerte, llegaran a los puestos de poder, se fue dejando a un lado por el hecho de que no, pues esta es la estructura que nos da votos y esa estructura tiene que permanecer y luego se da el tribalismo, ¿no? Lo vimos en el PRD, insisto, y ahora creo que con demasiada prontitud, el partido está adoleciendo de todo eso. O sea, impugnas por el poder, intrigas y esta cuestión de no mentir, no robar, no traicionar, primero a los pobres, la mística social, todo eso, se abandona ¿para qué? Para que el provecho grupal, el provecho coyuntural de los grupos económicos incluso dominantes sea el que impere, ¿no? Y se deja a un lado todo eso y la gente desde fuera, normalmente desde dentro se decepciona y se va. Sí. Gente que podría aportar y que verdaderamente podría generar transformaciones y desde fuera es peor, ¿no? Porque se dice esto de la frase que a veces yo pongo en duda, pero luego responde el partido, me comentan cosas que parece que son muy demasiado complicadas y las certifican, este asunto de, pues, de que no son iguales, son peores, ¿no? Yo la trato con muchas pincitas en el ámbito nacional, pero en el ejercicio político sí hay que ser muy honestos y muy conscientes de que se reproducen un montón de vicios de esta forma de ser que ya mencioné. Se pudiera hacer una línea del tiempo después del quiebre, eh, que esa línea del tiempo va en camino a la descomposición del partido. Creo que tenemos episodios mediáticos, Sí. incluso los mencionaba Isra, ojalá pueda ahorita repetirlos, porque son los episodios de mayor auge y los que le dan mucha cabida a la ultraderecha y a la oposición internacional incluso, ¿no? Hay que tener en eso en perspectiva, que son los que alimentan el discurso opositor. Tenemos a una prensa corporativa sumamente enojada por la pérdida de contratos, de prebendas, de papachos, ¿no? Lo dijo Aguilar Camín. Y esos episodios son muy puntuales, son muy, muy, muy puntuales. Podemos hablar de personajes, podemos hablar de casos mediáticos, podemos hablar incluso hasta de la corrupción aún existente, ¿no? Porque creo que también si somos, si mantenemos este equilibrio, hay que decirlo, ¿no? Si hay un cierto discurso mal manejado desde los liderazgos, como esta idea de que ya no hay corrupción, ¿no? O sea, la corrupción es tristemente endémica, mejor, digamos que se combate la impunidad, digamos que ya no hay tal los cuales fenómenos, pues eso es también, es darle, alimentar a la oposición para que suban en ese discurso, ¿no? Y creo que en esa cuestión del manejo mediático sí ha sido muy propositivo en el hecho de que rompe con el dominio del discurso, pero sí se ha llevado por un ámbito muy cercano a la propaganda y a ese poco ejercicio de la autocrítica, ¿no? Porque también es complicado en ese aspecto, pero sí el gran problema es cómo recuperar esa preeminencia y cómo invitamos a las personas que están en asambleas, que son simpatizantes, que están en comitivas, que están en la estructura, a que se den cuenta de que no puede haber soluciones individuales cuando el problema es colectivo, ¿no? O sea,
forzosamente la colectividad tiene que presionar que Sí. ese cambio de estructura se den y arriesgarse a señalar, arriesgarse al ostracismo, arriesgarse a ser esa voz incómoda que le dé la vuelta, porque de otra forma la gente que está con estas visiones de beneficio personal, grupuscular, etcétera, va a abandonar el partido, va a sacar su beneficio y lo que va a venir en contra, pues va a ser esta dinámica cíclica de la derecha, arruita, la izquierda llega y lo hace más o menos o falla en algunos aspectos, regresa la derecha con mayor hambre y mayor fiereza, ¿no? Y ahorita tenemos un entorno latinoamericano, internacional, en el que la amenaza de la ultraderecha Está fuerte. hegemónicamente es muy dura, ¿no? Entonces, está muy, muy dormida en sus laureles, en su gloria morena, y está muy imbuida, según el conocimiento que tengo de los vicios de la política tradicional Sí. mexicana, ¿no? O sea, porque tristemente es eso, y le recomendaba El Gato Pardo para que se dieran cuenta de cómo está. No, pues todo tiene que transformarse, pero para que ahora el beneficio recaiga en otros personajes y otras manos, ¿no? Y creo que ese es lo principal, ¿no? Retomar eso del de la mística de la política y del servicio, o sea, servidores de la nación, representantes populares, Sí, claro. mandatarios son, o sea, tienen un mandato, Ujú. no son personajes que están en el poder para el ejercicio del monito, sí, una hegemonía, ¿no? Y bueno, una línea del tiempo pudieras hacerla tú del punto de quiebre, donde Bueno, fíjate, es que ahorita he estado escuchando a Dani cómo salen varios sí, sí, sí. muy interesantes, por ejemplo, ahorita que decías, son mandatarios. ¿Para qué sirve la política? ¿Por qué quieres ocupar un puesto o un espacio? Por ahí ahorita anduvo rodando en estos días antes de regresarme al tema de la línea del tiempo, un video sobre el tema de las asambleas también que lo comentaba de que todavía hay, que luego me hicieron viral. Bueno, se hizo viral porque pues alguien lo subió. sí está Bueno, bueno. sí, yo no lo subí, No, nada pero es más que que alguien grabó, o sea, alguien grabó. No, yo les dije, grábenme, sí, sí, para sí, tenerlo como algún elemento, pero no hacia con adentro, el pues, ánimo de subirlo. Entonces subieron el video, por ahí tiene varias visualizaciones y yo me quedo pensando y digo, porque por ahí decían, publicaron una foto mía con Cintia Cuevas, cuando yo le ayudé a Cintia en la elección del 2024 porque ella participó para ser diputada federal, ahora es la diputada federal Cintia Cuevas, del distrito 6. del distrito sexto. Qué bueno. Está muy bien. Entonces, me decían, andas enojado porque no te dio un puesto. Yo le iba a decir, ¿a poco andaba dando puestos? Pues era uno de gorditas o para vender semillas o qué. ¿Dónde? Para pedirle un puesto. Y ya no quise meterme en ese tipo de debates porque la verdad es que yo quisiera que pudiéramos debatir con argumentos, Claro. con elementos, con datos históricos. Hay que hacer, mira, ahorita lo decía Dani también. El doctor Enrique Dussel, se lo recomiendo también al muchachito que andaba ahí en la asamblea, porque yo le decía, haz una lista, El del sombrerito. el del sombrerito, un sombrerito, no sé dónde lo hagas, parecía del piporro, pero el del sombrerito. Yo le decía, oye, amigo, mira, pues si no están afiliados, tú dices que no están afiliados, yo creo que ya están afiliados, venimos a antier a afiliar a los compañeros, voy a abrir un paréntesis, haz una lista de papel porque es una asamblea. Claro. Entonces, partiendo desde el principio, a ver, ¿qué es una asamblea? Me da la impresión que no saben qué es una asamblea. Creen que las asambleas son esas las que hace Morena. No, la asamblea es un concepto más amplio, viene desde la antigua Roma, ¿sí? Cuando se hacían las asambleas para definir muchas cosas de la populus, del pueblo, y la ciudad y todo el pedo. Entonces, le decías una lista de compañeras, de compañeros, que todos participen, que definan quién va a ser la líder de esta sección electoral y al final los afilias, pues el movimiento es para que todos participemos, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención y me entristece, pero me preocupa ver qué tipo de perfiles se están formando viendo el contexto actual donde la presidenta Claudia apenas tiene un año de gobierno. Ayer acaba de haber una marcha donde lograron tumbar unas vallas en Palacio Nacional, una marcha de la ultraderecha, Sí. y pareciera que no leemos el tema histórico de las experiencias de la izquierda en Latinoamérica.
hay que ver lo que acaba de pasar hace unos meses en Bolivia, qué está pasando ahorita en Argentina, está Milei, Chile. cómo regresa con es la teoría del péndulo. También les prestamos, hombre, lecturas para que se pongan a leer la teoría del péndulo, donde regresa la ultraderecha mucho más violenta. ¿Y qué ha pasado, no? Entonces, en el 2021, para pegarme al tema, se le abre la puerta a varios personajes con el tema de traer votos. Yo creo que yo hasta comparto, digo, está bien, está justificado. ¿Por qué? Porque el proyecto debe de imperar ante cualquier proyecto personal y profesional. No. El proyecto es lo más importante. Entonces te decía, para recomendarles, hay un cursito, lo tienen ahí en el Instituto Nacional de Formación Política, que lo da el doctor Enrique Dussel, en paz descanse, es una eminencia. Se llama Hacia una cartilla ético-política y hace una crítica a la cartilla ética, ahorita que Dani comentaba, es que es elemental la Sí. ética, a la cartilla ética de, de un egresado de la Universidad de Nuevo León, se llama Alfonso, se me fue su apellido, perdón, pero hacía una cartilla ética política y dice, de Alfonso Reyes, la cartilla ética moral de Alfonso Reyes. Enrique Dussel la extiende porque integra elementos, por ejemplo, no solo de clase, sino ya mete los conceptos indígenas, lucha contra las mujeres y abre el espectro de la ética. Y dice, entre muchas cosas que se lo recomiendo a los chavos que andan de Morena, porque tiene que haber un relevo generacional también en el partido y en el movimiento, para los que hemos venido trabajando desde abajo, pero con formación. Tienes que tener una formación para que sepas de lo que se trata, qué estamos haciendo. No es llegar al poder por el poder. Entonces dice, tiene que haber autocrítica al interior del partido. Si no logramos del partido, del instrumento, si no logramos que haya autocrítica, en el mejor de los casos, este proyecto que es de transformación, en el mejor de los casos, va a durar décadas. Es para nuestros hijos y para nuestros jóvenes. Y hay que diferenciar entre transformación y revolución, decía el doctor, ¿verdad? La revolución es radical, transforma las instituciones de manera radical. Y no olvidemos que nosotros tenemos de vecino a los gringos Ujú. que si quieren con un dedo nos aplastan. Andrés Manuel fue muy listo y hace una transformación que es lenta, Sí. paulatina. En ese sentido quiero abonar diciendo que creo que el gobierno, con sus asegúnes, con el tema pendiente de las 40 horas y otras cosas, pero el gobierno lo ha hecho bien. Sí, claro. El movimiento es más amplio. Pero ¿qué está pasando en el partido? Yo creo que es momento en que empecemos a levantar la voz, porque después del 2021 viene el 2022, cuando Mario Delgado estaba como presidente del partido, Citlali Hernández como secretaria, y mandan a hacer un llamado nacional para las asambleas. Llego yo inocentemente, ¿verdad?, a participar. Dije, pues somos con conciencia obradorista, ¿verdad? Hice una red de carros ahí con la raza con la que había participado, dándole seguimiento con o sin proceso electoral, y resulta que veo la asamblea llena de camiones y despensas y dinero. Dije, oye, espérate, pues yo creo que es válido aquí en Coahuila hacia afuera contra los del PRI, Sí, pues que así son. hierro con hierro, Sí, sí, sí. pero al interior de nuestro proceso, pues total que perdí, hombre, por 4 votos, pues no pude. Me sacaron, me sacaron. Es que los que están como yo no los quieren ahí ser un no los quieren. Espérame, pero resaltante de que aparte de toda esa o sobre toda esa maquinaria que estás diciendo, haber perdido por 4 votos sin recurso económico ni Sí, no, pues, ¿de apoyo dónde? político, ¿de dónde? Sino con la conciencia de la gente, de la formación que tú estuviste en de formación política. Cuando el Instituto de Formación Política valía la pena. En el 2021 y 2022, Tanech Sánchez, que ahora es delegado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, él es el que me da la oportunidad, y Sacil Pacheco, y me Sí. dicen, oye, a Alex Méndez, el compa Alex Sí, Méndez, saludos, mi compa. al camarada Alex Méndez y a mí nos da la oportunidad en formación política. Yo salía encantado de la vida, bien contento, y estamos ayudando al presidente, nuestro máximo líder moral, nuestro líder institucional ahorita es la doctora Claudia Sheinbaum, Sí. pero para muchos nuestro líder moral sigue siendo los principios que nos rigen son los de Andrés Manuel López Obrador. Así lo pensamos, ¿verdad? Aunque quizás estoy firmando mi salida de Morena, ya mejor me van a segregar y a relegar, pero no importa, ¿no? Yo creo que hay que decirlo porque está difícil el contexto Sí. a nivel mundial y aquí en México. Y si no nos cuidamos, no van a salir las cosas bien.
podemos rectificar. Llega el 2022, gente comprando votos, a nuestra propia gente, o sea, nosotros, o sea, un desastre. 2022, la gobernatura de Coahuila, ya sabemos qué fue lo que pasó, nos pusieron una catorriza en términos electorales 3-1 el PRI, ¿verdad? 2024, se gana la presidencia de la República, 2025, y ahora hay un ejercicio a nivel nacional, sin una corta y pequeña línea del tiempo, donde por indicaciones de María Luisa Alcalde, se tienen que sacar a los líderes y de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización, Andy, el hijo de Andrés Manuel, que no es lo mismo Andy que Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas. Entonces, Diferencia abismal, con mucho se respeto. están haciendo esas asambleas y no es posible que los mismos secretarios de organización del partido aquí en Coahuila traen una estructura de compañeros que tienen sueldo, que tienen nómina, que están tratando de organizar a las señoras, estén haciendo trampa en las mismas asambleas Ajá. y estén relegando a las compañeras que están en las colonias, que vienen participando con nosotros, al menos conmigo, dándoles un... Se acabó el proceso y ya no los vuelves a ver. Y luego llega el proceso electoral y ya venimos, compañera. Estoy Usted ha estado conmigo, te he invitado a alguna reunión, estuvimos invitado, vamos a ayudarles con el tema. Oiga, tengo el drenaje tapado. en la defensa de los derechos. Sí, y sin ser funcionario público y contra las malas prácticas del PRI en el municipio, ahí vamos a hacer la La gestión. gestión. Oye, Israel, que ahora me inundé acá. Oye, Israel, que necesitamos esto. Oye, Complicado. y ahí vamos. Entonces, al momento en el que nosotros dices, oye, me invitan a participar, pero no, pues únete, Israel, ¿qué onda? Vamos a participar. Vamos a participar. No, pues resulta que tú no, porque nosotros somos los COTS. Somos de la Secretaría. ¿Y qué Estamos auxiliando allá en Moscú con Vladimir Putin y con Xi Jinping. Oye, espérate, pues sí, yo les enseñé la convocatoria. Digo, hay lineamientos. Sí, claro. Aquí en los lineamientos en la convocatoria dice que tú tienes que estar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana presente afiliando a la gente. Para las 11 que empieza la asamblea ya todos estén afiliados y puedan participar. Y si no están afiliados por indicaciones del presidente del partido, Diego del Bosque, tienes que dejarlos participar y después los afilias. No, no, no. Nosotros tenemos indicaciones ¿De quién? de nuestro secretario de organización, ¿Quién un es? personaje que por ahí se quiere ahora postular para ser candidato a diputado local por el Distrito 11, donde tú también participaste en la encuesta, sí. y por Andy. Es que no, oye, espérate, pero yo soy compañero, es que nosotros estamos trabajando con esta gente desde el 2020, 21. No, no, pero yo soy COT y acabo de entrar la semana pasada y traigo la bendición. Oye, De los sangre azul. es que, entonces, ¿qué está pasando con el movimiento, con el partido? No con el movimiento, con el partido. El partido es un desastre y hay que señalarlo. Y yo invito a los compañeros para que alcemos la voz. Y unos por ahí, un profe me decía, ¿y por qué antes no era un desastre? Es que siempre lo ha sido, profe, pero nos hemos mantenido institucionales con la esperanza de que se rectificara el camino en algún momento. Ya se va a ir Mario Delgado, ahora va a venir María Luisa Alcalde, ahora sí las cosas van a cambiar, hay que aguantar, hay que esperarse, no hay que detonar desde adentro. Pero yo creo que ahorita como están las cosas es momento de denunciar al interior del partido y decir, a ver, ya basta. Tenemos que poner atención en eso. Claro. ¿Verdad? Bueno, Sí, sí, no, tienes toda la razón. Oye, pudiera uno pensar, muchachos, que después de lo que se platicó, que en el 2021 se abre la puerta a otros personajes políticos de otros colores a que ingresen al partido, a Morena, este, que tuvieran esas prácticas, por ejemplo, quien venga pues del PRI, del PAN, que es un modus operandi vivendi de esas instituciones políticas, que dijeras tú, bueno, pues tienen esas prácticas, lo entiendes, a lo mejor no lo aceptas, pero lo entiendes. Pero qué gente formada desde el guinda, que desayunaban todos los días con Andrés Manuel, que están bendecidos, que tienen sangre, son fundadores, que tomen las mismas prácticas y que lleguen a lo mismo de lo que se criticaba, como por ejemplo el nepotismo, dices tú, entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué está pasando con Morena? Por eso así se llama este programa del día de hoy. ¿Cómo podemos
¿Qué lectura le podemos dar a esas prácticas y actitudes, Daniel? Pues es una cuestión de, como te digo, corrupción estructural, no hay que decir la palabra con todo, ¿no? Con todas sus letras, o sea, es corrupción, final de cuentas, no solamente es este asunto de aceptar un puesto para el que no estás calificado o calificada, de la calificación, sino el hecho de, pues esto, ya, pues ya me pusieron donde hay, ahora a salir, ya soy. No, solo, yo recuerdo ahorita que hablaba Isra que fuimos, cuando estaba participando en el movimiento, vino Pedro Miguel y él, escuchó después de su plática y después de invitar a toda la mayoría eran jóvenes, entonces tenía 30 y tantos años, eh, dice, bueno, y todas estas quejas que me están expresando, ¿por qué no se meten y empiezan a cambiar desde adentro las cosas, ¿no? ¿Por qué no te unes al movimiento? ¿Por qué no te metes un poquito más y utilizas las estructuras existentes para darle contra? Porque creo que este asunto del que se muere no sale en la foto, o no, tú cálmate y al rato te va a tocar a ti, o no sirve de nada, o te van a dar el ostracismo, vas a llegar al ostracismo, genera tristemente esta reproducción de dinámicas muy dañinas, de dinámicas de una política tradicional que se suponía que de base era contra la psicopatía, ¿no? Y entonces que el partido termine cayendo, convirtiéndose en un monstruo mucho más hambriento que aquel que exterminó, buscaba suplantar, pues es una simulación terrible y es sumamente desencantador y decepcionante para toda esa gente como las señoras que luego dicen, pues yo mejor voy a ver con el próximo que me diga quién, en qué puedo participar, en qué puedo aportar, qué puedo hacer para la transformación. Y resulta que son esas fuerzas que están, pues ahí el crecimiento, los naranjas o la gente oportunista también, ¿no? Porque pues, arroz revuelto, ganancia de pescadores, pero sí hay que demandar base, que los instrumentos funcionen, que los instrumentos, es como lo de la corrupción, ¿no? O sea, insisto, ¿por qué se dice tanto, ahorita de, bueno, pues estamos viendo que el huachicol tiene gente presa, que bueno, las cabezas no tocan y todo no se les da proceso, porque se dice Adán Augusto. ¿Cómo está lo de Adán Augusto y por qué no lo han tocado? O sea, y nada más los mandos medios, ¿no? Nada más mandos medios, no las cabezas. Pues obviamente se tiene que, yo creo que más que la corrupción, la impunidad. La impunidad, porque Sí. cuando uno se da cuenta de que y hasta se haga la broma, ¿no? De que existen mecanismos de consecuencia y de responsabilidad y de castigo, pues ahí como que ya dices, ah, pues no, o sea, sé que va a estar el escarnio, la expulsión, la cesantía, todo lo que pueda estar como instrumento de presente, y ya te detienes y generas una nueva ética y que como decía del instituto de formación, también eso, ¿no? O sea, los institutos de formación, yo lo veo mucho en el civismo más elemental. A mí me tocó ser profesor en una prepa de estructura socioeconómica de México y te hablan de los distintos periodos de México, sus formas socioeconómicas en que se fue dando, el modelo exportador, el desarrollo estabilizador, todo este asunto, ¿no? Que es muy importante, Sí, pero la gente no sabe, pero no, peor es que eso, históricamente tenemos ese problema, la historia reciente, sí. que nos ayuda a ver estos fenómenos, pero más aún el civismo más elemental, o sea, la diferencia entre los ámbitos estatal, municipal y federal, la gente lo desconoce, cómo se hace una ley, cómo, o sea, lo de la asamblea, ¿no? La propia estructura interna del partido, cómo está conformada, Sí. cuál es este sentido piramidal y cómo la base tiene funcionalidad en ello. Entonces creo que son esos dos pares, ¿no? Retomo, tanto la cuestión de impunidad para eliminar prácticas de nepotismo, para señalar y no tenerle miedo a hablar, porque de ese disenso es de donde se da el enriquecimiento y la posibilidad de la transformación. De otra forma, caemos en una cámara de eco en el que todo el mundo está a gusto, callado, esperando su oportunidad y reproducimos y se reproducen
lo mismo que hemos visto históricamente en todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta búsqueda de un partido, movimiento que tenga, que lleve a los mejores a los puestos de elección, que pueda conciliar con los grupos de interés, los grupos económicos, y que como se hizo en el gobierno de López Obrador, pues, ¿por qué teníamos tan felices los a las cámaras empresariales, a los grupos financieros y a los grandes empresarios? Pues, porque se trató de emparejar más o menos ese nivel. Obviamente, a algunas personas nos gustaría que hubiera otro tipo de políticas mucho más cargadas a la izquierda, pero es ese tipo de consensos y de juego político el que tiene que imperar el interés popular, ¿no? Porque de otra forma, o sea, estamos en simulación, estamos en gente que miente. ¿Con qué cara vas y mientes? ¿Con qué cara lo que más te importa son los votos que el proyecto? Podemos emplearla ahorita que estamos parafraseando, la frase que dice: "Te convertiste en lo que juraste destruir". Eso cabe perfectamente, ¿no? Y utilizaste un término, Daniel, que me parece muy interesante, que es piramidal. Morena en Coahuila, ¿es piramidal ahorita? ¿Es cupular? ¿Está secuestrado el partido? ¿Por qué pasan todas estas cosas que estamos viendo? En Coahuila sin duda, pero yo creo que también a nivel nacional. Sí, sí, pues de ahí partimos, ¿no? Pero en Coahuila sí está. Sí, 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 yo creo que, bueno, en Coahuila el partido tiene dueños y tiene nombres y apellidos y hay nepotismo y hay que señalarlo y hay que decirlo. No, vamos a ver cómo está compuesto la estructura de Morena, porque yo estoy un poquito enterado, ¿verdad? Sí, 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 pues ahí estás. Ahora, antes de llegar a ese punto, todos los que estamos participando en los temas políticos electorales Ujú. buscamos un espacio de participación. Válido. Que luego por ahí en el videíto ese que te puse hace un ratito decían, es que Israel anda enojado porque no le dieron un hueso. O sea, pero no, todos los que dicen, yo no ando buscando nada, yo aquí ando por convicción. Falso. Cuidado, porque Sí, están peor que, sí. que los que lo, cuidado, Sí, 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 sí. esa es mi experiencia. Pero, ¿te gustaría a ti, Israel? Claro, pues estudié política y administración pública, me gustaría participar, claro. Tengo presente una frase que la dijo aquí en México, yo la conocí por Andrés Manuel López Obrador, pero es de Evo Morales y habla sobre el poder obedencial. O sea, vas a llegar al poder, no es llegar al poder para tener más dinero. ¿Qué vas a hacer llegando al poder considerando que el proyecto impera, ¿no? Ujú. Tenemos que tener espacios de participación, la gente que creemos que las cosas pueden ser de manera diferente, que se puede continuar con el proyecto, porque si siguen relegando, pareciera que quieren que los compañeros, los morenos, nada, esos ahí déjalos, esos no, nada. Pero cuando se venga la elección, mándalos a dar volantes. Esos están buenos para que den volantes Eso para el crucero. Oye, no, no se vale. Sí, no. No, no es Es un correcto. desprecio a la Es un desprecio. militancia. Sí. Entonces, el presidente del partido es Diego del Bosque. Ujú. ¿Y qué es Antonio Castro, que ahora es diputado federal de Diego del Bosque? ¿Es su primo? Dicen. Bueno, sí, sí. ¿Y qué es Rosa Aura, que ahorita es regidora en Saltillo? Algo, no sé. Sí, sí. No me atrevo a señalarlo. Pero lo que sí es que Cintia Cuevas es diputada federal y su hermana Nancy Cuevas, yo no veo un mérito, yo no sé cuál mérito tiene, pero es la secretaria de finanzas, de los dineros en el partido. Y su esposo o su compañero, Fernando Hernández, es el secretario de organización también de Morena. En el estado. En el estado, estamos hablando del partido a nivel estatal, o sea, ya tienes ocupadas prácticamente casi todas las carteras. Por ahí anda Marco Beltrán de Matamoros en lo de jóvenes, creo que anda otra compañera ahí en, en formación política, alguien así, pero, oye, pues que no estamos en contra del nepotismo, que no íbamos a cambiar la forma de hacer Pero política, ahorita que dices o sea, Cintia, no se hizo vale. su informe. Sí, sí, yo tuve oportunidad de estar por ahí en su informe y habló sobre el tema a nivel federal, ahí en la Cámara de Diputados, que había votado en contra del nepotismo. Pero yo decía, muy bueno, ¿y aquí? Entonces eso no existe. Ahora pretende que este señor sea candidato en el Distrito 11. Yo
creo que en el contexto histórico, en el contexto actual, no es suficiente caminar por las puertas, tocando puertas y entregar un periódico Regeneración, al menos aquí en Coahuila no sirve de mucho. Tenemos que organizar, tenemos que ayudarle a la gente, tenemos que llevar información, concientización y politización, pero no solo eso, tenemos que organizarlos y ayudarles con las gestiones, porque me voy a brincar al tema de los regidores. ¿Quiénes son los regidores ahora que están de Morena? ¿Cuál es el mérito que tienen los regidores? Quiero quitar de la ecuación nada más a Sacil, porque a Sacil ahorita la conozco desde el 2012. Yo la vi que ella andó, pero los otros compañeros que están ahí, y quiero decirlo, no es un tema personal, no es personal, es un tema político. ¿Cuál es el mérito? Bueno, ya están ahí. A mí no me interesa ver, aquí comiéndome un lonche de adobada con el payo. A mí capaz, lo que votaste, o sea, ¿cuáles tus propuestas? ¿Cuáles son tus posicionamientos? Somos de izquierda. Entonces, si no está ahí, déjele el espacio a alguien que sí pueda hacerlo. ¿Verdad? Yo pienso eso. Por eso soy de los que dicen, no, este muchachito, este señor, pues ya soy un señor, y a este señor no lo queremos aquí en el partido. Señora, ¿qué te muy revoltosito. No, que soy, que está hoy violentando la asamblea. Revoltosito. Si oye, dijo una vez Noroña, sin compararme con Noroña, Noroña dice, pues que se hace milonita. Ahí del Congreso, yo digo, oye, pues si nomás quiero que participen las compañeras, violento. ¿Qué les hace? No, no se vale. Concepción de un proyecto municipal, lo hablábamos ahorita al llegar fuera de cámara, que todo es, órale, vamos por el puesto político y ya veremos cómo se dan las cosas, ¿no? O sea, la relación de fuerzas y como comarca lagunera que estamos viviendo una circunstancia verdaderamente insultante. Como ciudadanos somos menos que ceros y nos están tirando bolsas de mierda y nos están orinando así canijamente porque, o sea, es una cuestión verdaderamente de control de discurso, de imposición de obras, simulación, malestar, saqueo. Hay que recordar que el saqueo está brutal. ¿Y dónde están los posicionamientos al respecto, no? O sea, ¿dónde está el proyecto propositivo de, bueno, ya se hicieron las obras, transporte público, qué se propone? Porque, insisto, con lo que se gastó, se despilfarró en obras para probable beneficio empresarial, pues, ahí el moche, presuntamente. ¿Cuántas rutas municipalizadas se pueden hacer, no? O sea, ¿dónde está la propuesta del partido al respecto? O sea, de las problemáticas reales, de las problemáticas que se escuchan, supuestamente se escucharon en asambleas, en la dinámica partidista. O sea, es nada más la consecución del poder, o cuestiones de relaciones familiares, yo en el Congreso, haciendo como que hago y que soy muy rudo, muy ruda, y párale de contar, ¿no? O sea, ¿dónde está el trabajo legislativo? ¿Dónde están en lo municipal, las campañas de concientización sobre el manejo, ¿no? Tenemos una sociedad, completamente de vehicular, ¿no? O sea, con una imperancia de lo vehicular. ¿Dónde están las campañas de concientización? ¿Dónde está la queja por la movilidad, la propuesta, el análisis? O sea, creo que sí se queda completamente a deber el partido en el sentido de llevar la contra. No solamente la crítica, sino llevar la contra con proposiciones y un proyecto a corto y largo plazo que precisamente le haga a la gente ver que Morena pues no es este señor diablito de pastorela o el converso que votó las contrarreformas, sino que detrás está el impulso de un proyecto que va a mantenerse y que va a haber demanda social de que se cumpla, porque luego también pues vivimos en una sociedad con muchas particularidades, la comarcana, desde el histórico experimento porfirista, hasta refugio de hacendados y todo lo que tenemos, nuestro conservadurismo, el control del discurso, o sea, cómo esa pasividad o ese sometimiento, o esa
capacidad de decir, no, alzar la voz no es para nada, o es de revoltosos, ¿no? Poco a poco se transforma porque la gente lo hace. No tiene agua, va y bloquea ya una calle, Sí. una avenida, le están haciendo una obra perjudicial ilegal que solamente va a resolver unos cuantos segundos de transporte, todo eso, la demanda de transporte público, o sea, Medio ambiente. medio ambiente, que es tan complicado, ¿no? Uno ve la pátina de las manchotas del smog, ¿no? Los metales pesados, es decir, todos esos temas que no, órale, consecución de puestos políticos, uso del poder, veamos cómo quedamos bien con las cámaras empresariales, hacemos proyectos para ese papacho, y la ciudadanía, y la base social, y Morena, como bien dice Isra, Sí. es el asunto de electoralmente, aquí me aparezco, no te vuelvo a ver, a la siguiente nos vemos, ¿no? Y creo que esa dinámica está dentro de la oportunidad como partido, pero tiene que cambiar desde la cuestión de hoy. Hay una cosa que ahorita decía Israel, de que no basta ir a tocar la puerta, entregar un papiro o un volante. No, 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 hay que generar conciencia desde la base social, desde la estructura, que son las familias, porque al final de cuentas cuando llegas a una casa, llegas a una familia con problemas familiares, personales, pero también sociales. Es decir, y ahí es donde uno debe de, y con su servidor también, pues quien me conoce sabe que también tengo ya algún tiempo caminando con ellos, menos tiempo, pero caminando con ellos y trabajando por el tema de los derechos humanos, que ha sido siempre la bandera que he agarrado, porque se violan sistemáticamente los derechos en un sistema que coopta, que los segrega, y obviamente la gente es la que paga esos costos, ¿no? Entonces, es llegar con la gente, es llegar con el pueblo para organizarlos, movilizarlos si es necesario, ¿sí? Y escucharlos, decía Lázaro Cárdenas, hay que escuchar al pueblo, pero yo le agregaría escucharlo y caminar con el pueblo cuando te necesiten, no nada más en un proceso electoral, que un partido, todos, el PRI, Morena, el PT, el PAN, son un instrumento electoral, pero por eso empezamos. ¿Cómo nació Morena? Y lo explicaron ustedes muy bien, pues nace de las luchas populares. Tú mencionabas el por popular. No está completamente olvidado de donde se supone que debe ser privilegiado, ¿no? Desde una expresión de izquierda o con, digo, amplio, pues, porque hay de todos los sectores, pero con una finalidad esencialmente de izquierda y no está ausente, ¿no? Estas luchas, ¿no? Sí, ya apuntalar también esas oportunidades, lo tuvimos aquí, ¿no? A mí me pareció asombroso que la policía de Torreón pues, estuviera siendo extorsionada por sus jefes, ¿no? Los policías. Sí, O sea, y esta idea de López Obrador con todo y lo que tiene que ver con la ciencia política y el uso legítimo de la violencia, de fuerza o presencia del Estado, que son las fuerzas del orden, incluso su nombre. Creo que este concepto de pueblo uniformado, ¿no? O sea, este concepto de pueblo uniformado es de que una vez que dejan el uniforme o a mí me tocó convivir con vigilantes que no decían, no, pues yo fui policía y en su momento fui bien canijo y ahora me arrepiento porque todo lo que hice ahora me veo que me dañó. Es decir, ese tipo de conciencia social también que aproveche esas coyunturas y que les invite a la acción participativa, ¿no? Porque ¿cómo es posible que después de haber sido extorsionados, ahorita estén extorsionando las entradas, según lo publicó el defensor de la comodidad del siglo de Torreón, que también, se dijo aquí. según Esteban Villegas, está también Sí. haciendo ese tipo de ejercicio, ¿no? O sea, toda esta cuestión que vuelve lo mismo, ¿cómo es posible que que estos ciudadanos, este pueblo uniformado por presión, por gusto, por ejercicio de poder, por toda esta dinámica social, está ahí presente y los problemas son infinitos, o sea, son muchos, la cuestión de la atención a personas con problemas mentales, la cuestión de discapacidad, el papel del desarrollo integral de la familia, Sí. el DIF, o sea, todo demanda obviamente pues una estructura económica y social, ¿no? Pero para eso es el poder político, para tomar esos primeros pasos o para sentar la transformación de esta clase de estructuras que detonan
toda la problemática adyacente. Y mientras no se deje a un lado el beneficio personal, grupuscular o corporativo, vamos a seguir en la simulación, en la friega, y la invitación es a la gente a que alce la voz y que se atreva a ser rebecón, a ser rebelde, ¿no? A ser tildado de loquito, de loquita, de revoltoso, de alguien disconforme. O sea, inconforme y disconforme. Claro. Alguien que atreve a decir yo no estoy de acuerdo, y empezar es la muy, muy, muy sana conversación que lleve a acciones que en realidad retomen esa cuarta transformación, porque de esa forma estamos en el gatopardismo y cambiando. Vean el gato pardo, la serie o la novela de Giuseppe Lampedusa, es la transformación de una estructura por otra, ¿no? Bueno, de personeros de una estructura por otra. Así es. Y en realidad, pues el pueblo sigue siendo lo mismo, ¿no? Y lo vemos en la novela de la Redención, ¿no? Lo vemos en un montón de ejemplos históricos, ¿no? Pero lo importante es, pues, que estamos en historia viva y que tenemos esta oportunidad como ciudadanos, al menos, de invitar al disenso, o sea, invitar a la participación. Bueno, estamos llegando al final, compañeros. La verdad es que podemos estar aquí una semana platicando, porque la verdad es que es amena la charla, es un buen tema que se pueden eh, ver desde distintas perspectivas, con distintas opiniones, pero creo que pues la mejor opinión la va a tener tú que me estás viendo, tú que nos estás viendo, tú sacas tus deducciones según las experiencias y nosotros, bueno, pues hablamos sobre lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Dentro de del movimiento, tú que has estado siempre desde el 2012, como lo precisaste, Daniel, que es más desde el 2006, compadre, andabas ahí metido en el tema de la defensa del petróleo, ¿no? 2008, Sí, pues ir a las marchas antes. y su servidor, 2013, yo empecé en el Partido Comunista, aquí con mi Dani, era nuestro ideólogo junto con Luis Manuel de la Cruz, Gerardo Monroy, y otros compañeros que, a ver si no dicen, no me andes mencionando. No, 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 bueno, pues ahí estabas, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Entonces eran los ideólogos cuando nos juntábamos ahí en la oficina del MST, ahí en la Basolo, ¿te acuerdas? Que eran buenos círculos de estudio. Y bueno, pues agradecerles, compañeros, el haber estado aquí. ¿Alguna opinión final, Israel, para cerrar el espacio? No, breve, pues gracias a ti por el espacio, ¿verdad? Por la voz. Y comentar que bueno, que esta es nada más mi Sí, opinión claro. en lo que, en base a lo que, como dice el dicho, cada quien habla como le ha ido en la feria, ¿verdad? Ujú. Entonces, y decirles a los compañeros si alguien se siente ofendido, porque digo ahora con el video, entonces vi muchos compas que los conozco Sí. y que daban ahí varios comentarios. Yo nunca he militado en ningún otro partido político, pero yo a quienes me han señalado, porque me he encontrado, luego bajo allá las colonias y me dicen, oiga, Israel, pues que vino fulano o mangana o vino, que anda en el PRI, como digo, que me demuestren mi militancia en otro partido y no van a encontrar nada, porque nunca me han dado No. oportunidad de nada, ¿verdad? Y que si quieren debatir, podamos debatir con respeto. Oye, aquí está este espacio. Sí, que no, que a quien sea, compañeros Que se vengan a debatir. como yo, de los de abajo, Sí. o de medio pelo, o de alto, o como dicen ahí, de alta alcurnia, para no seguir golpeando, ¿verdad? Al que quiera debatir con elementos, con mucho respeto, con todo el gusto del mundo. Y yo, para terminar, invito a la militancia de Morena, que está de acuerdo conmigo, con nosotros, o trae sus puntos de vista, pero está en desacuerdo con la realidad actual de nuestro partido aquí en Coahuila, que alcemos la voz, Sí. que no permitamos ya nada más de lo que ha venido pasando durante todo este tiempo, que es el momento que nos organicemos y que recordemos que Morena es el instrumento que Andrés Manuel López Obrador creó para consolidar su proyecto por la vía pacífica y electoral, pero no es la panacea. El movimiento es más amplio y si surgen otros espectros de participación donde se pueda continuar con el movimiento de transformación que vive nuestro país para seguir apoyando al gobierno,
hay que hacerlo, sin miedo a que nos quiten qué, pues si no nos han dado nada, ¿verdad? Con eso quisiera yo concluir. Gracias, mi querido Israel. Daniel. Sí, invitación a la gente que se atreva al valor del desacuerdo, al valor del disenso, al valor de decir no, al valor de alzar la voz. Creo que poco a poco se nos ha invitado a eso, lo tenemos, ¿no? Esta cuestión de las redes sociales que luego viene con la implicación, pero las redes sociales son una trampa de cámara de eco, reproducen el propio discurso, ¿no? Lo más importante es que en lo que usted le afecte, en lo que usted considere injusto, ilegal, inadecuado, alce la voz así de sencillo, tan sencillo como alguien que se mete, desde que alguien que se mete a una fila hasta alguien que está utilizando un medio ilegal de cualquier tipo, ¿no? O sea, es eso, o el hecho de ser mandado a realizar algo con lo que esté de desacuerdo, hay que aprender a decir no, aprender a decir por qué. O sea, no, estoy en desacuerdo. Creo que es importante el disenso y es importante argumentar también, justificar o racionalizar, razonar ese disenso, ¿no? Atrévase a alzar la voz, hay que alzar la voz. Eso es todo, alzar la voz, que se atrevan. Bueno, pues yo les agradezco en este espacio que es de análisis crítico, ideológico y que aquí siempre se va a decir la neta. Estén pendientes, compartan, reaccionen y comenten, participen con nosotros. Estaremos en una segunda, en una tercera edición, vamos por la tercera edición, aquí en la charla con Gerardo Calvillo. Nos vemos. Gracias.